Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Sean bienvenidos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad tan grande que nos dio antes que nada de tener un nuevo día, de poder venir a la iglesia, alabar su nombre y ahora poder escuchar su palabra. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta tarde, con la gracia y el favor de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 9. Pero vamos a orar brevemente para poder poner nuestras vidas en las manos de Dios, que no hay mejores manos en las cuales podamos encomendarnos en esta tarde. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Que por tu misericordia es que estamos en una nueva mañana en este lugar, Señor. Hoy queremos suplicarte, Dios, y rogar que nos bendigas a través de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que hable en nuestras vidas. Que sea tu palabra la que hable en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que hoy pueda ser glorificada y exaltada en medio de nosotros, Señor. Hoy queremos oír tu voz, no la voz de ningún hombre, Señor, pero por eso hoy rogamos que tú puedas hablarnos a través de la Escritura. Que tu palabra pueda crecer en buena tierra, Señor. Que tu palabra pueda dar frutos, Señor. Nosotros creemos que tu palabra, Señor, es inspirada por ti, Señor, y que es suficiente para salvar, Señor, que es viva y eficaz. Pero hoy tu palabra pueda suplir el efecto necesario, Señor. En tus manos están las personas aquí presentes, Señor. Y aún haz que el siervo, Padre, solo pon tus palabras en su boca, Padre. Amén y amén. Muy bien. Vamos a continuar estudiando Romanos, hermanos, como lo hemos estado haciendo domingo a domingo. Una vez más, queremos pedirle el favor a alguien que pueda ponerse de pie y leer la cita bíblica de hoy en voz alta y fuerte para que todos podamos escucharlo. Así que adelante, mis hermanos, que gusto ponerse de pie y poder leer la cita bíblica Romanos 3:9, por favor. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a Dios y a gentiles que todos están bajo pecado. Así es. Pues dice la palabra de Dios, hermanos, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De modo de pregunta, y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esa parte de la Biblia, hermanos, que tenemos aquí ya de nuestras manos, vemos que tiene un pequeño encabezado en la parte superior que nos dice, no hay justo, en letras grandes y negritas, que nos demuestra aquí la palabra de Dios que todos han pecado y que por lo tanto no hay hombre justo. Y hemos titulado el estudio de esta tarde el alcance universal del pecado. El alcance universal del pecado. Hemos titulado la enseñanza del día de hoy, porque como lo dijimos el domingo pasado, en estos domingos y a lo largo de Romanos 3 hasta el versículo 23, lo único que vamos a encontrar en la Biblia es la depravación total del hombre. Y vamos a hablar acerca de la corrupción radical que hay en la humanidad, precisamente hablando de que no hay hombre alguno que sea justo, pues todos los hombres han pecado. Esa de alguna forma sería la premisa. No hay hombre justo
porque todos los hombres que existen han pecado. Y esto se debe a la depravación total del hombre, a la corrupción radical de la humanidad. Y aquí tenemos este primer versículo que es bastante interesante. Versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado, ya hemos denunciado que tanto judíos, griegos, gentiles, todos están bajo pecado. Y vamos a estudiar esto con la gracia de Dios, que a lo mejor a simple vista parece algo sencillo de leer y simple de comprender. Pero la verdad que enseña este pasaje es una verdad que nos incomoda a cada uno de nosotros. Es una verdad que nadie quiere saber. Es una verdad que nosotros como seres humanos preferiríamos que no existiera y que nadie nos la dijera, pero necesitamos entenderla porque está escrita en la palabra de Dios. Y vamos a dividir esta enseñanza en dos puntos primordiales, en dos partes, este versículo 9. Primera parte, la pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Segundo punto, vamos a ver qué es lo que nos dice, porque nos dice el segundo punto, porque ya hemos denunciado, ya hemos acusado que judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Y vamos con el primer punto a tratar aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Él estaba hablando a una iglesia en Roma que estaba conformada por judíos y por gentiles. Y creo que a esta altura ya nos debió de haber quedado bastante claro la diferencia y las distinciones que había entre un judío y un gentil. Ya sabemos que los judíos eran el pueblo de Dios, que guardaban la ley de una forma externa, que de alguna forma se creían superiores a los demás, y que los judíos tenían ritos, rituales, sacrificios, ceremonias que para ellos eran más importantes que la obediencia a la voluntad de Dios. A su vez, ya vimos que los gentiles son aquellas personas que no eran judías y que por lo tanto eran menospreciados por los judíos, pero que en este punto de la historia ya estaban formando parte de la iglesia. Entonces, si tú recordarás los versículos que vimos anteriormente, del versículo 1 al versículo 8, hablamos acerca de las ventajas que aparentemente tenían los judíos y hablamos acerca de estas pretensiones o de estos aparentes privilegios que tenían, y vimos una dinámica bastante hermosa de la escritura que nos da una pregunta y nos da una respuesta. Y así vimos en total varios versículos, el 1 y el 2, el 3 y el 4, el 5 y el 6, el 7 y el 8. 4 preguntas y 4 respuestas que tuvimos al principio de este capítulo. Entonces Pablo, refiriéndose a los judíos, dice: entonces nosotros, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y responde: de ninguna manera. Enfáticamente, tajantemente, de una manera explícita y directa, dice: de ninguna manera. Los judíos, sin consideración alguna, ni como hombres, ni como judíos, eran superiores a los gentiles, a pesar de que eran del pueblo elegido de Dios, a pesar de que tenían la ley, a pesar de que tenían las promesas del pacto y tantos otros privilegios y beneficios de los cuales hemos hablado. De ninguna manera eran superiores, y mucho menos delante de los ojos de Dios. Al contrario, eran más culpables, porque cuando tuvieron luz que otros no tuvieron, su culpa era mayor. Y Cristo mismo lo dijo: a quien mucho se le da, mucho también se le va a demandar. Entonces no tenían ningún privilegio o ninguna superioridad por encima de los gentiles, porque pese a los privilegios que gozaban los judíos, se habían unido en rebelión contra Dios junto con los gentiles. Así como los gentiles, como tú y como yo, como los griegos, como los romanos, como los egipcios, como cualquier nación, estaban en rebelión contra Dios, a pesar de los judíos y sus privilegios que gozaban, ellos se habían unido al igual
tenía ventajas externas sobre los gentiles, ventajas externas nada más, jamás tuvieron ventajas con respecto a su estado y condición delante de Dios. Nunca. Porque eran igual a pecadores. Tenían ventajas externas, claro, ya las hemos enumerado, ¿no? Tenían la ley, eran del pueblo escogido. El Mesías primero vino a ellos. Pero esas ventajas externas no nos hacían justos delante de Dios. Y eso es lo que pasaba en el tiempo antiguo, hermanos. Que los judíos se creían superiores a todos los demás pueblos, a todas las demás razas, a todas las demás naciones, y decían: nosotros somos el pueblo que Dios ha elegido. Somos el pueblo que Dios ha amado. Somos la nación escogida de Dios, y todas las demás naciones son basura. Solo nosotros somos el único pueblo escogido. Y vemos que era algo muy notorio, porque cuando Jesús entraba en una conversación con esa mujer samaritana en Juan capítulo 4, la misma mujer le dice: Señor, es que los judíos no nos quieren, tenemos prohibido ir a Jerusalén, pero nosotros queremos amar a Dios, pero los judíos dicen que solamente se puede adorar a Dios en el templo de Jerusalén. ¿Qué hacían los judíos? Se creían superiores a cualquier otra persona. Y hoy en día este principio de que los judíos son superiores sigue existiendo hoy en día, ¿no crees? No. Porque hay muchos cristianos que, aunque no tengan ni un gramo de su sangre de judíos, pero que ven actualmente a la nación de Israel, del pueblo judío, como Israel, cuando no hay superioridad alguna espiritual en ninguno, hermanos. Es cierto que la actual nación de Israel es poderosa, es grande, es fuerte, todo el tiempo está en guerra y a lo mejor tienen armamento y defensa impresionante, pero espiritualmente, hermanos, no son superiores a una persona que anda en la calle y que a lo mejor cree firmemente en Dios. Y por eso hoy en día hay tanto engaño y gente que no es judía, que no es hebrea, pero que le gusta judaizar. Y lo llamamos judaizantes como en el tiempo del apóstol Pablo, ¿no? Gente que se deja la barba larga, gente que se rapa, que se pone el gorrito, que empieza a hablar con palabras hebreas, cuando ni siquiera es su lenguaje materno, que empiezan a querer fingir algo que en realidad no son. Eso no nos va a hacer superiores espiritualmente delante de Dios. Al contrario, porque están confiando en las obras que ellos puedan hacer para querer ser más justos delante de Dios. Que quede muy en claro este primer punto: que los judíos en ese tiempo y en el actual no tenían ninguna preferencia espiritual, no tenían ninguna superioridad espiritual, porque todos hemos pecado. Judíos, egipcios, peruanos, africanos, asiáticos, americanos, todos hemos pecado. Entonces no había ninguna superioridad espiritual que nos hiciera justos delante de Dios. ¿Acaso el ser judío, podemos preguntar, recomienda o nos hace una recomendación delante de Dios? Para nada. ¿Acaso un judío, por el simple hecho de ser judío, es justificado delante de Dios? No. Entonces, ¿qué? ¿Somos acaso nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. Y Pablo hablando como judío, porque él era judío. Lo dice, ¿no? En Filipenses dice: yo soy hebreo de hebreos, yo soy del linaje de la tribu de Benjamín, yo soy fariseo, yo soy perseguidor de la iglesia en cuanto a celo, en cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy el príncipe. Pablo era judío. Pues queda claro eso. Entonces Pablo dice: ¿acaso somos nosotros mejores que ellos? Y dice contundentemente: de ninguna manera. Ahora, somos nosotros. Ahora traspasémoslo a nuestro entendimiento de hoy en día. Somos nosotros, los cristianos, mucho mejores que la parte incrédula como para haber merecido el hacer Dios. ¿Acaso nosotros, los creyentes,
Somos mejores que los impíos que están allá afuera y que no creen en Dios. ¿Acaso eres mejor que el narcotraficante que está encerrado en una cárcel? ¿Eres mejor que la prostituta que está ahorita en las calles? ¿Quién te hace mejor que ellos? ¿Qué has hecho tú para recibir la gracia de Dios que ellos no hayan hecho? ¿Eres mejor que ellos? Porque solemos compararnos con gente perversa, con gente cruel, con gente despiadada, con gente sin escrúpulos y no somos santos. No soy un asesino serial, no soy homosexual, no he sido un narcotraficante, no he matado a niños, no he violado a mujeres, soy un santo. ¿Acaso eres mejor que ellos? ¿Qué has hecho tú que ellos no hayan hecho? ¿Y qué han hecho ellos que tú también no hayas hecho? ¿Qué has hecho para que seas digno y merecedor de la gracia de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Has aportado algo? ¿Has puesto alguna parte? ¿Has dado algo extra como para poder recibir el favor divino? ¿Acaso eres mejor que ellos? A lo mejor no te has dado cuenta de que te crees mejor que mucha gente, porque tu vida no está igualmente destruida que la de ellos, pero eso no te hace mejor, eso solo te hace ciego, porque ninguno de nosotros somos mejores que los que están allá afuera, perdidos. Ninguno de nosotros, de ninguna manera. Nada nos recuerda antes de que la gracia gratuita hiciera la diferencia en nuestras vidas. Los que habíamos sido judíos, en un sentido, o sea, los que antes eran judíos y los que habíamos sido gentiles, todos estábamos igualmente corruptos. Judíos, gentiles, griegos, mexicanos, lo que fuera, antes de la gracia de Dios en nuestras vidas, todos éramos igual de corruptos. Todos, por igual, éramos igual de corruptos. ¿Sabes cuál es el problema con el hombre? Que tú y yo somos malos por naturaleza. Tú y yo somos depravados de una forma total en nuestras vidas. Pero nos cuesta trabajo creerlo. Nos cuesta trabajo comprenderlo. Nos cuesta trabajo aceptarlo y estamos en un estado de negación en el que mejor no lo reconocemos. Pero tú y yo tenemos todo para poder ser las personas más malvadas y perversas que han existido. Usualmente vemos a lo largo de la historia y vemos en la tele un documental, o vemos en las noticias, o vemos en la preparatoria, en la secundaria o en cualquier lugar, o leemos en internet acerca de los hombres más perversos que han existido en la historia, leemos acerca de hombres que arrasaban con naciones enteras, que mataban a razas enteras, como por ejemplo Adolfo Hitler, el dictador alemán durante el siglo XX, que de alguna forma quería exterminar a todo un pueblo, a toda una nación, y leemos esas cosas, y leemos esas atrocidades, y leemos los mecanismos que utilizaban, la forma en la que maquinaban sus mentes, y vemos a lo largo de la historia, vemos el horror que es capaz de cometer la raza humana. Y vemos a esos hombres
terroristas que se suicidaban para matar a cantidad de personas y tú y yo quedamos aterrados. O podemos ver hoy en día en las noticias narcotraficantes, las cosas que realizan, las cosas que hacen aquí en México y cómo ahorita en México estamos viviendo una ola de violencia terrible y vemos esas atrocidades y nos aterramos. Y vemos las noticias, o vemos el periódico, o vemos una noticia en internet y nos aterramos. Y vemos la inmoralidad que hoy en día está en nuestro país, y vemos la promiscuidad que hay, cómo gente puede salir a la calle desnuda a manifestarse, y vemos todo eso, y vemos la homosexualidad, y a lo mejor tú como hombre dices, ¡qué horror! ¡Qué espanto! ¡Qué asco! Y nos enteramos. Y vemos gente cometiendo adulterio, gente ahogada de borracha en la calle, gente drogándose en la calle, gente que está haciendo perversión en las calles, en nuestras mismas familias. Vemos prostitutas, vemos homosexuales, adúlteros, ladrones, mentirosos. Y nos asustamos. Pero tú serías igual o mejor que ellos si no fuera por la gracia de Dios. Ese es el problema. Que tú muchas veces piensas que no serías capaz de asesinar a alguien. Estás equivocado. Eres capaz de eso y más. Pero no lo quieres reconocer. Porque a veces de que oye, pórtate bien, no hagas esto. ¿Que yo hacer eso? ¿Cómo crees? ¿Quién crees que soy? Yo te pregunto a ti, ¿quién crees que eres? Porque no te conoces. Porque eres capaz de cometer los peores pecados en la historia de la humanidad. Pero no lo queremos creer. Porque estamos casados con la idea que hoy en día vemos en las películas que dice, yo sé que en el fondo de tu corazón hay bondad. No hay bondad en ti, amado. No hay nada bueno en ti. No hay nada digno del afecto y de la gracia de Dios en tu vida. Nada. No hay nada bueno en ti. Y hoy estamos aquí reunidos dos grupos diferentes, ¿no? Creo que lo sabemos. Yo veo delante de mí a personas salvadas por Cristo, regeneradas por mi Señor y Salvador, al igual que yo lo he sido. Y también hay personas aquí que no han sido salvas. Pero déjame decirte que esta cosa de la que estamos hablando es algo que nos afecta a ambos. Porque uno, tú que no eres salvo, por el hecho de que no eres salvo, crees que no eres tampoco tan mala persona. Porque como no eres el super vil pecador, como a lo mejor mi primo, como mi vecino, como el tipo que salió en la televisión, entonces yo no soy tan malo. Es igual que esa persona. Si nosotros hoy en día nos dijéramos, tenemos un cumplido, todos estaremos felices. Pero si yo te dijera, eres igual que lo era Hitler, y tienes la misma maldad que Hitler tenía, ¿qué pensarías? Pero lo somos, hermanos. Lo somos. No somos mejores que él. No somos mejores que ninguno de ellos. Y nosotros los que somos salvos, por el hecho de ser salvos, podemos caer en este mismo peligro de creernos mejor que aquellos que no son salvos. La realidad es que no puedes creerte mejor que nadie. No eres ni siquiera menos peor que tal persona.
Porque el día que tú te creas bueno, ese día las tinieblas estarán cubriendo tu vida. El día que tú creas que no eres tan malo, porque no te embriagas, porque no te drogas, porque no estás en la cárcel, porque no eres un asesino, ese día estarás perdido. Porque te sentirás autosuficiente. Y Jesús no vino a llamar a justos, a gente que se cree buena, gente que no se cree tan nada. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino por la gente sana, por aquellos que creen que todo va bien, que su vida es una maravilla, que su vida no es tan mala, que su vida no es tan terrible como la de otros. Jesús no vino por sanos, Jesús vino por enfermos. Y si tú crees que eres bueno o no eres tan malo, Jesús no es para ti. Porque no vino a buscar a gente que se cree más o menos buena. Jesús vino a buscar a gente vil y pecadora. Y hasta que no entiendas eso, jamás vas a poder venir a Cristo. Y hasta que no veas tu maldad y miseria, jamás vas a poder conocer a Cristo. Y hasta que no reconozcas tu pecado, jamás vas a poder ver a Cristo. Porque necesitas entender que tú eres malo. No eres bueno. No eres justo delante de Dios. Y tú, mi hermano, hermana, necesitamos siempre recordar de dónde nos sacó Dios. Para que no caigamos en este error de creernos mejor que los que son impíos. Hermano, necesitamos recordar siempre, cada día, de dónde nos sacó Dios. Porque dice el Escritor, en otro tiempo, nosotros también estábamos en nuestros deleites, en nuestra carne, en desobediencia, en rebelión, en adulterio. En otro tiempo andábamos como los demás, dando libertad a nuestra carne, dando libertad a nuestras concupiscencias. Éramos iguales que ellos. Mi hermano, es cierto. Hermana, el mundo es un lugar aborrecible. El mundo es un lugar vil. Y cuando vemos el pecado de nuestras familias, el pecado de la gente que nos rodea, claro que sentimos repugnancia, pero que no se nos olvide que venimos a Dios. Para que en ningún momento nos sintamos superiores a ellos. Que éramos peores que ellos. Los peores que los que nos rodeaban. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: estando muertos nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. No somos mejores que ellos. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Muertos. Ahora, en algún momento le pidieron a un pastor explicar el versículo 1 de este capítulo 2 de Efesios, que nos dio vida a nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. No hay mejor manera de ponerlo gráfico, como si tú vieras a un cadáver podrido,
tirado en un canal, lleno de gusanos, lleno de animales, descomponiéndose, maloliente, apestoso, podrido. Y esos éramos tú y yo, muertos y pudriéndonos nuestros delitos y pecados. Ese eres tú hoy en día que no has sido salvo. Un cadáver. Tú tienes vida y no. Claro, yo veo que respiras. Yo veo que tu corazón late, porque veo que te mueves y tienes vida. Estás muerto. Y nosotros que somos salvos, estábamos en la misma condición. No podemos olvidar, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Porque hoy en día hablamos del mundo y hablamos de la homosexualidad, del crimen, de los homicidios, del adulterio, de la inmoralidad. Y es cierto, el mundo y los placeres que este mundo ofrece y el pecado de los impíos a nuestro alrededor es abominable, es aborrecible, es nauseabundo, es nefasto, es asqueroso. Pero mi hermano, tú y yo venimos de ahí. Esa era nuestra vida hace unos años atrás. Lo que ahora nos da asco, lo que ahora nos da náuseas, era lo que tú y yo hacíamos diariamente. Era nuestra forma de conducirnos, era nuestra forma de comportarnos, era nuestra vida diaria. Para nosotros lo que ahora aborrecemos era lo normal. Recuerda tu vida y que no se te olvide, porque eso te va a ayudar a mantener tu mente. Porque el hijo pródigo no puede llegar a la casa del padre y después de ser bañado, y después de ser vestido, y después de su fiesta de honor, creerse que siempre ha sido lo mejor del mundo. Tiene que recordar del lodo en el cual estaba contigo. Tenemos que recordar siempre de dónde Dios nos sacó. Porque Jesús, déjame decirte algo, Jesús no vino a morir por gente buena. Jesús no vino a morir por gente justa. Jesús no vino a morir por sanos. Jesús vino a morir por los viles y sucios pecadores que tú y yo éramos. No había nada en nosotros y no hay nada hoy en día en ti que valga la pena o que sea digno del amor de Dios o que merezca recibir una gracia especial del favor de Dios. No hay nada. No pienses que tú mereces de alguna forma la misericordia de Dios, o que tú eres digno porque has hecho algo, o porque no has hecho tantas cosas malas. Tú no mereces nada de parte de Dios. Dios no tiene ningún derecho de ayudarte. Dios no tiene ninguna obligación de salvar tu vida. Te pregunto, ¿por qué habría Dios de salvarte? Si mueres hoy en la noche y vas al infierno, hoy mencionan aquí qué hay en ti digno de que Dios pueda salvar en este momento. ¿Qué derecho tiene Dios de salvar tu vida? ¿Acaso puedes obligar, chantajear o manipular a Dios para salvar tu alma? ¿Qué hay en ti que hoy merezca recibir la gracia especial de Dios? ¿Qué hay en ti, hermano, que hoy te permita que seas salvo y que la persona que esté a tu lado no lo sea? Porque si eran los fariseos, ¿no? Se creían mejor que el resto del pueblo, porque ayunaban, porque oraban, porque daban limosna, porque obedecían y conocían la ley de Dios. Oh, Señor, gracias. Que no soy como este publicano, pecador. No, Señor, te doy gracias, porque no soy como el violador que está en la cárcel. Oh, mi Señor, gracias, porque no soy drogadicto como mi vecino de aquel lado. Señor, bendito seas, porque no soy como la prostituta que está aquí afuera en la calle, Señor. Sigo, porque publicano
decía: Señor, solamente se propicio a mí, pobre pecador. ¿A quién le dio Dios? ¿A quién escuchó Dios? ¿A quién le dio Dios de su gracia? No al que se creía bueno, sino a aquel que se creía el peor hombre pecador que había en la tierra. A ese le dio Dios de su gracia. Jesús jamás vino a esta tierra para llamar a los mejores candidatos para la eternidad. No, por favor. Ninguno de nosotros somos candidatos aptos para poder estar en la eternidad con el Señor. Él vino a buscar a lo débil del mundo, a lo pobre del mundo, a lo necio del mundo, a lo vil y menospreciado de este mundo. Pero hasta que no entiendas eso, no vas a poder ver la gracia de Dios brillar en tu vida. Pueden saber de la historia de que Jesús murió en la cruz, de que lo azotaron, de la corona de espinas, de que bebió vinagre. A lo mejor te puedes saber el capítulo completo de la Biblia, pero no vas a poder entender lo que la cruz de Cristo significa hasta que no veas que eres vil, hasta que no veas que eres pecador, hasta que no veas que eres miserable. El infierno está lleno de gente buena, amigos. El infierno está lleno de gente que se creía justa. El infierno está lleno de gente que no se creía tan mala. Ahí es donde vas a ir si tú cambias tu manera de ver tu propia vida. Porque en el cielo hay gente vil, hay gente que son pecadores gigantescos, pero entendieron su miseria y fueron salvados por Cristo. Necesitamos entender eso. Vernos al espejo cada día y recordar, mi hermano, porque en otro tiempo hacíamos. Vernos al espejo y ver aquel borracho que antes éramos, aquel adúltero que antes éramos, aquel inmoral que antes éramos, y recordar que fue nuestra miseria la que llevó a Jesús al Calvario. No somos mejores que ellos, de ninguna manera. Segundo punto. Ya que entendimos, entonces, ¿qué? Te pregunto otra vez, ¿eres mejor que ellos? ¿Es mejor que la gente que está allá afuera que no conoce a Cristo? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado, ya hemos denunciado a judíos, a griegos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Hay algo interesante con Romanos, ¿sabes? Que todo el capítulo 1, a partir del versículo 18, se dedica a condenar a los gentiles y se dedica a hablar en contra del pecado de los gentiles. Y todo el capítulo 2 se dedica a hablar en contra del pecado de los judíos. Básicamente podemos decir que tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 y la suma de estos dos capítulos condenan a todo el mundo. Porque por un lado tenemos a los judíos y por otro lado tenemos a los gentiles, que son todos los demás. Entonces es algo interesante, porque tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 se condena primero a los gentiles y después se condena a los judíos. Entonces aquí vemos esta reafirmación. Ya hemos denunciado, ya hemos acusado que todos están bajo pecado, que todos están bajo pecado, todos tienen una naturaleza pecaminosa que nos incita al pecado y a la maldad. Esta es una realidad que necesitamos entender, hermano. Que todos nosotros tenemos una naturaleza caída, depravada y pecaminosa con la que nacemos, que desde que crecemos somos incitados al pecado y a la maldad. Para nosotros es
nuestra naturaleza. Para nosotros es lo normal, lo natural, la regla, la ley, la costumbre, como quieras llamarlo. Pero para nosotros el pecado es parte de nuestra naturaleza. Todos están bajo el pecado, todos están bajo el poder y la culpa del pecado. Porque el pecado es lo que sin Cristo gobierna nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente hoy en día, en especial los jóvenes, creen que son libres. No, yo soy libre de hacer lo que yo quiero, es mi vida, mamá, no me digas qué hacer, papá, no me digas qué hacer, tú ya viviste tu vida, déjame vivir la mía, yo soy libre y a mí nadie me dice qué hacer. Discúlpame, pero la libertad es la mentira más grande que te has creído en tu vida, porque tú jamás has sido libre, tú naciste esclavo del pecado, y hasta que no conozcas a Cristo, tú vas a ser verdaderamente libre. Si hasta el momento tú piensas que has hecho lo que tú quieras en tu libertad, estás muy mal, porque lo único que tu libertad ha demostrado que para lo único que eres libre es para pecar, porque eso es lo único que te ha llevado a tu libertad. Y cuando tú hablas de tu libertad, siempre te refieres a lo mismo, pecado. No te refieres a nada más, no te refieres a ninguna otra cosa buena, simplemente hacer lo que por naturaleza tú eres, pecado. Entonces, todos estamos bajo el poder y la culpa del pecado y por lo tanto una sentencia de condenación debido a ello. Lo cual, como contexto, es igualmente cierto de los judíos, que no eran mejores que los gentiles por ser la simiente de Abraham, por estar circuncidados, por tener la ley ceremonial y otros privilegios externos, porque tanto los judíos como los gentiles igualmente nacieron en pecado y por práctica pecadores también, como los gentiles mencionamos, no es lo mismo. Y esto es cierto, hermanos, igualmente como lo era antes. Hoy en día, para los elegidos de Dios de todas las naciones, no somos mejores por naturaleza. No somos mejores por nacimiento que otros. Somos tan merecedores de la ira de Dios como todos los demás. Como todos los demás. Todos estamos bajo el poder y la culpa del pecado. Ese es un problema muy grave si no lo entendemos. Porque en la semana hablaba con una persona que me decía, es que depende del hombre el ser salvo, porque Cristo ofrece la salvación y el hombre tiene que aceptarla. No, tú eres malo. Jamás has aceptado la gracia de Dios y por eso hasta hoy eres como eres. No depende de ti, porque tú y yo somos malos. Y te lo puedo decir desde otro punto de vista. Yo, que por la gracia de Dios únicamente por eso soy salvo, no dependió de mí. Fue únicamente la obra de Dios. Esta persona me contestó, no, porque el hombre tiene que aportar algo. El hombre no aporta nada más que su maldad y su pecado. No puede dar nada más. Es lo que somos. Es lo que somos. No podemos dar lo que no somos. No podemos dar nada bueno porque no somos buenos. Somos pecado y eso es lo que somos. Y es lo único que podemos dar. No podemos dar nada más. Estamos todos nosotros atados a la ruina y a la condenación eterna, esclavos del pecado y bajo el gobierno del pecado. Estamos en un estado corrupto y depravado, al igual que todos los hombres. No somos buenos, no somos santos, no somos justos, no somos menos peores que otros.
Y mi intención para que puedas entender esto es que tú puedas ver lo que la palabra de Dios dice y puedas verte al espejo y puedas ver tu rostro natural. No como en las mañanas antes de venir a la iglesia o antes de ir a algún lado que te lees y dices: me veo bien peinado, me cortaron el cabello muy padre, me maquillé bien, me arreglé bien, qué bien me veo. No, sino que puedas ver en la Biblia la miseria que refleja acerca de tu vida. Que puedas ver en la Biblia, como si vieras en un espejo, tu rostro natural, tu naturaleza pecaminosa. Los mismos pecados cometidos por un hombre están en la naturaleza de todos los demás hombres. Y ya lo hablábamos al principio. Solemos pensar que no haríamos lo mismo que otros hacen, pero no, haríamos eso y más. Si no fuera por la gracia de Dios que nos tiene que matar. Nacemos con una inclinación natural hacia el pecado. Nacemos muertos espiritualmente. Creo que todos nos quedamos aquí de alguna forma cuando vemos a un bebé tierno o pequeño y decimos: qué cosa tan más bella. Y si no es que nace de Dios, y la Biblia dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Pero ese pequeño bebé nació con un corazón corrupto por el pecado. Y conforme va a ir creciendo, tú vas a ver la inclinación natural que hay en el hombre hacia el pecado y hacia la maldad. No hace falta que yo les explique a ustedes que son padres cómo eran sus hijos para manipularlos, aunque ni siquiera estuvieran acá. Corrupción del hombre, corrupción de la raza humana. Nada de que un niño es un santito, hay un pequeño. Podemos traer a los niños de aquí al lado, hermanos, con todo gusto. Y les podemos preguntar a uno si saben lo que es el pecado. Y van a responder que sí. Y les vamos a preguntar si han pecado. Y van a saber que sí. Y les vamos a preguntar si lo han disfrutado. Y te van a decir que sí. Porque eso es lo que somos, hermano. Pecado. Es nuestra naturaleza. Para nosotros el pecado es tan natural como para un pez estar en el agua. Un pez no sabe lo que es el agua porque vive ahí, come ahí, se alimenta ahí, se reproduce ahí, todo lo hace ahí. Para nosotros el pecado es la cosa más natural que hay. Que cada día vivimos en eso, estando sin Cristo. Todas las personas nacen muertas espiritualmente, incapaces de ver, desear o responder al mensaje del Evangelio de Dios. La voluntad humana es tan depravada, tan inclinada a todo lo que es malo y tan renuente a todo lo que es bueno, que sin la influencia poderosa y soberana del Espíritu Santo, ningún ser humano sería capaz de ser salvo. Es el Espíritu Santo que tiene que obrar para poder traer salvación a la vida de un hombre, porque si no fuera por Dios y su obra, ninguno de nosotros seríamos salvos. El hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, porque la salvación es de Jehová. Y como ya lo dijimos antes, ningún hombre es libre, ya que es esclavo del pecado y de Satanás, o es esclavo de Cristo, pero el hombre nunca es libre. Lo único que como pecadores podemos aportar a la obra salvadora de Cristo es nuestro pecado y nuestra vida. Nada más. Amigo, a la luz de lo que hoy estudiamos, necesitas entender tu miseria. Y mi intención no es verte tirado en un piso ahí, derrotado y sin esperanza, porque esa fue mi condición. Pero después la gracia de Dios brilló en mi vida. Pero eso no entiendes lo primero, por más que
que te lo exprese con mis palabras. Jamás vas a poder entender la gracia de Dios. No eres mejor que los que están allá afuera. No eres más justo que los demás que están a tu alrededor. Eres un vil pecador. Y no te puedes salvar a ti mismo. Tus obras de justicia no te van a llevar a ningún lado. Porque delante de Dios, tus mejores obras justas son trapos de inmundicia. Y a lo mejor te lo hemos dicho muchas veces, pero a lo mejor ni siquiera lo has entendido eso. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nada le va al Padre si no es por medio de mí. Ve a Cristo. Deja de fijarte en tu aparente justicia de que no eres tan malo, que no eres tan feo como los demás, que no eres tan perverso como tus compañeros de la universidad, de la escuela, del trabajo, de lo que tú quieras. Ve a Cristo. Porque no eres mejor que ellos. Estás bajo pecado al igual que los demás. Y tu destino es el mismo que el de todo este mundo. Porque a lo mejor en aquel día podrías decirle al Señor: Señor, Señor, yo en tu nombre iba a la iglesia, yo en tu nombre alababa, yo en tu nombre leía la Biblia, yo en tu nombre oraba. Apártate, yo no te conozco a ti, hacedor. Mi hermano, que esto te sirva a ti, para que nunca se nos olvide de ti, que no éramos mejores que ellos, que nuestra vida diaria era la misma de la de muchos en la verdad, que es la gracia de Dios que nos tiene aquí, a pesar de nuestro pecado. En eso muestra Dios su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que no se nos olvide, hermano. Que no se nos olvide. Que solamente así, cada día, entenderemos la gran necesidad de poder compartir con otros allá, porque esas serán también nuestras vidas. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tus palabras son vida para nosotros, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Y si tu santidad, Padre, fuera manifestada, Señor, como en el tiempo antiguo, todos sin excepción alguna hoy quedaríamos muertos delante de ti, Señor. Somos malos, Padre. Somos depravados por naturaleza, Señor. Como decía el salmista, de pecado hemos conseguido, Señor. Contra ti solamente hemos pecado y nuestro pecado siempre está delante de tus ojos, Señor. Padre, no somos mejores que la gente allá afuera, Señor. Si hoy estamos aquí, Padre, en este lugar, no es porque seamos guapos, porque seamos bonitas, porque seamos útiles para el reino, útiles para el ministerio. No, Señor, tú no nos necesitas a ninguno de nosotros. Tú eres Dios, Señor. Tú no necesitas
necesitas de la ayuda de ningún ser humano, Padre. No somos indispensables. No somos mejores que otros. Somos peores, Señor. Pero que no nos guste reconocerlo, no lo reconocemos, Señor. Somos malos, Padre. Pero gracias. Porque tanto tiempo revelaste a tu Hijo en nuestras vidas. Y ahora lo que antes éramos, Señor, nos recuerda cada día tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a nosotros, Señor, como hermanos, a no olvidar de dónde nos sacaste tú, Señor. A no olvidar de dónde tú restauraste nuestras vidas. De ese lodo, Padre, de ese lodo cenagoso, de ese lodo, Padre, en el cual nuestras vidas estaban pudriendo, Señor, en pecado. Que nunca se nos olvide, Señor. Porque cada día sí veremos tu cruz y nos recordarás lo que te costó nuestra miseria, Padre. Gracias, Señor. Quiero solo hacerte entender a la gente que está aquí, Señor, su maldad delante de ti, Padre. Porque su maldad no es para con nosotros, Señor. Su maldad no es para con los que lo rodean. Su mayor enemigo no es el diablo, no es el mundo. Señor, su mayor problema de la gente aquí presente es contigo, Señor, por cuanto te han ofendido a ti, Señor. Que lo puedan entender, Padre. Porque tu palabra dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oh Señor, un miserable ladrón colgado en la cruz, Señor, con una vida de debilidad, una vida de pecado, pudo entender esto. Quieres revelarme aquellos que tú quieras revelarme, Señor. Y para ti sea toda la gloria, Señor. Porque nos recuerda siempre nuestra miseria, Padre. Y ahora más que nunca, Padre, vemos esa vida pasada. Y luego somos de gratitud, Señor. Porque no éramos nada, no éramos nadie. Y tú nos sacaste de ahí. Gloria a ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, dándote gracias. Y que para ti siempre sea toda la gloria, Señor. En tu nombre, que sobre todo nombre, Señor. Yo debería mucho, mis amados hermanos, que hagamos despedidos de antemano. Avisamos que vamos a estar estudiando los siguientes versículos. No son menos fuertes que este. Van subiendo, hermanos. Pero creo que es necesario poder entender nuestra miseria delante de Dios. Que Dios nos ayude en estos domingos a entender la depravación que hay en nuestras vidas. Para que aquellos que no sean salvos, si el Señor le place poder salvar sus vidas, y aquellos que ya lo somos, se lleven cuenta con la gracia y el nombre de Dios para con nosotros. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca. Bendiciones a nuestros hermanos que están a través del internet. Y como siempre, deseamos que tengan un muy feliz día. Les amamos en Cristo Jesús.